¿Cómo está la banda? Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast de hoy, lunes, si no me equivoco, 24 de septiembre podría ser, o estoy alucinando. No estoy muy seguro de estas fechas, estoy perdido, pero ya estoy de regreso a casa porque estoy aquí grabando. ¿Cómo han estado? ¿Cómo se la siguen pasando? ¿Cómo va todo este asunto del encerrón, del estar en casa? Algunos están yendo a chambear, muchas personas ya se incorporaron. Pues yo ya, como saben, ya viajé a México al evento de rock en tu idioma eléctrico en el auditorio y ahora regreso para el primer streaming de Ritmo Peligroso el 9 de octubre. Estoy muy emocionado, estoy muy emocionado. Vamos a hacer algunas cosas muy padres. Ya va a colaborar con nosotros esa noche. Va a estar Dr. Shenka Internacional colaborando con nosotros y pues bueno, se siguen juntando pequeños proyectos que de alguna manera estamos medio retomando nuestras vidas, ¿no? Recuerden de seguir escribiéndonos a cómo está la banda @gmail.com. Siempre leemos sus correos, los contestamos, nos damos un tiempo todos los días para atender esta bandeja de emails. Síganme en el Instagram @piropendaz, suscríbanse a mi canal de YouTube, aquí abajito donde dice suscríbete, ahí nomás haces clic y ya te suscribiste. Y pues como todos los viernes recuerden nuestra plática entre cuates. Hace poco tuvimos a Ricky Louie con Armando Palomas y bueno, también es otra manera de cómo se llama, de relajarnos en estas épocas de pandemia, ¿no? Quiero saludar a una amiga muy querida que pues es una gran fan, pero ya se ha convertido en una amiga, ¿no? Porque ya a través de los años y de las veces que hemos estado por Mexicali o las veces que ella ha estado en México, siempre es muy solidaria con todo lo que hacemos, apoya todos nuestros proyectos y es una persona muy linda. Ella se llama Angélica Villagómez. Le mando un beso hasta Mexicali, mi querida Angélica, y te quiero dar las gracias porque además de que compraste una de mis camisetas de mis caricaturas, compraste la de Huacho Licho, si no me equivoco, te la pusiste ahí en ¿cómo se llama? En el Palacio de Bellas Artes y en el Monumento del Ángel de la Independencia. Entonces, aquí están las fotos, mírenlas, aquí las pueden ver de mi amiga Angélica, con la camiseta de Huacho Licho, de mis camisetas de caricaturas que hago. Gracias por comprar la camiseta y gracias por habértela llevado a la Ciudad de México y haberla modelado. Un saludo a Angélica Villagómez. Quiero también saludar a Oscar Díaz, que está teniendo una comunicación bastante constante con nosotros a través de cómo está la banda. Y pues él tiene un chamaco, que la verdad el chamaco toca bastante bien la batería, mano. Hace unos overdubs ahí arriba de canciones y pues tiene su onda bastante clara. Y tiene un proyecto que se llama Black Skull Radio, que los estuve oyendo allí en YouTube. Pues tanto como comenzar, no, porque no están comenzando, no. O sea, hay 3 guitarras, están bien montadas las guitarras. Hoy escuché un par de canciones y me parecieron muy interesantes y traen una onda punk bastante fresca. Yo creo que les falta un poco de camino que recorrer, tienen que empezar a tocar en escenarios, empezar a tocar en vivo con el público, pero lo que están haciendo me parece muy válido. Acérquense si pueden al canal de YouTube de Black Skull Radio. Él se llama Dan Díaz, es el baterista de la banda y es el hijo de este amigo nuestro que se llama Oscar Díaz. Así que también aprovecho para saludar a Oscar, a su hijo Dan y a la banda Black Skull Radio. Amigos, como en todos los podcasts, nos vamos a este bloque de recomendaciones. Amigos, hoy les traigo una banda argentina que a mí me gusta mucho, sobre todo este disco en particular. Ellos tengo entendido que ya creo que se desintegraron. Ellos se llaman Bersuit Vergarabat y son del barrio de Barracas, que está al sur de la ciudad de Buenos Aires. Ellos se formaron por ahí de 1987 y siempre fueron así como muy irreverentes. Fue una banda de protesta.
A mí lo que más me gustaba de ellos fue la fusión, porque a mí la fusión me gusta mucho, y en este caso ellos mezclaban la cumbia tradicional colombiana con el tango, la murga, el folclore, y además tenían tremendas letras de protesta, ¿no? Incluso por ahí también tenían canciones con matices de ska, también mezclaban el candombe. Entonces siempre me parecieron una banda muy interesante. Ellos pegaron duro con el disco de Libertinaje, que es un disco de 1997. Este fue el disco que verdaderamente los catapultó a la fama. A mí este disco me encanta. Yo diría que es uno de mis discos favoritos de rock o de música argentina. Es un disco producido por Gustavo Santaolalla, que ya sabemos que Gustavo pues, es un productor que se caracteriza por siempre como que sacar la esencia de los artistas, ¿no? Él no llega a imponer cuestiones, sino al revés. Él llega a tratar de ayudar a que los artistas se expresen con la mayor autenticidad posible a través de la consola y todo eso, ¿no? Y algo que no sabía, que lo averiguó ahora que estaba estudiando un poquito de este disco, es que los productores asociados son Pablo Guyot, Willy Iturri y Aníbal Kerpel. Bueno, Aníbal ha sido socio de Gustavo Santaolalla durante cualquier cantidad de años, pero en este caso es importante comentarles que Alfredo Tot y Pablo Guyot eran miembros de Hit, la famosa banda Hit, que fueron músicos de Charlie durante muchos años, que eran Willy Iturri, Pablo Guyot y Alfredo Tot. Era la G de Guyot, la I de Iturri y la T de Tot, eran Hit. Es por amor que al mundo yo le hago frente. Esa canción fue muy famosa en México. Y bueno, los productores asociados son Alfredo Tot, el bajista de Hit, y Pablo Guyot. Entonces, me pareció interesante ese punto porque es un disco que tiene un sonido padrísimo, ¿no? Los mensajes de este disco son contundentes, igual que casi toda la música de ellos. Son una banda de protesta, les trajo muchos problemas a ellos. Muchas de sus letras fueron censuradas. Los canales de televisión que transmitían sus videoclips fueron demandados. Tuvieron que pagar multas por los ataques que sufrieron ciertos políticos. O sea, y eso venía desde antes del disco de Libertinaje, pero ya en Libertinaje, con el señor Cobranza y todo ese tipo de canciones, se les empezó a complicar un poco más la situación, que de hecho la canción de señor Cobranza, que era de un músico de Las Manos de Filippi, también tuvieron broncas con ellos. En fin, sucedieron una serie de cosas que no a todas las bandas les suceden, pero cuando suceden pues son desagradables, ¿no? Ellos salían a tocar en pijama, salían en pijamados, y era un poco como en homenaje a los internos de una residencia psiquiátrica que se llamaba el Hospital Municipal José Tiburcio Bordá en Buenos Aires. Yo tuve la oportunidad de verlos cuando la gira del Watcha Tour ahí en Los Ángeles en el 99, porque estábamos alternando nosotros. En ese mismo lugar tuvimos un evento con La Castañeda y con no me acuerdo quién más. Entonces fuimos como 3 días antes, que estuve con Sergio Arau precisamente ahí, y nos tocó ver a Bersuit Vergarabat en vivo. Increíble, muy buen show y muy prendidos. Y luego también se subió Santaolalla a palomear con ellos esa noche. Pero salían vestidos en pijama, en parte por esto, y también como una protesta en contra de la mayoría de las bandas de rock que nos ponemos chamarras de cuero y toda esa vestimenta muy acá. Pues ellos decidieron salir en pijama, y al que no le guste pues que se aguante, ¿no? Como les digo, este disco de Libertinaje en particular para mí es probablemente su obra maestra. La canción de A los Tambores es genial. Se viene, es una super rola. La canción del guitarrista Céspedes, que se llama Vuelos, me parece una tremenda balada. Me parece un disco muy completo. Se lo recomiendo. Si no conocen a Bersuit, este sería un gran disco para que entren al mundo de la música de Bersuit Vergarabat. Una gran banda del barrio de Barracas, que está por allá por el sur de la ciudad de Buenos Aires. Tengo idea de que ya están desintegrados. Gustavo Cordera, el cantante principal, pues, y también compositor de temas muy importantes. Tengo entendido que ha estado haciendo varios proyectos de solista. De hecho, creo que es amigo de Shenka. Y si no me equivoco, en el Vive Latino de hace como 2 años, creo que hicieron algo juntos, él y Dr. Shenka, internacional de Panteón Rococó. Algo de esto sucedió por ahí. Gustavo Cordera, también pueden escuchar la música de él de solista, que hay varias cosas por ahí. Y por último, tenemos un gran invitado el día de hoy, así que no me quiero colgar mucho. Les quiero platicar un poco de esta última película
que se llama Once Upon a Time in Hollywood, que es la última película de Quentin Tarantino, un director que yo admiro mucho. Digo, para mí Tarantino con Perros de Reserva y con una película como Pulp Fiction, pues ya podría haberse consolidado como uno de los grandes directores de cine de toda la historia, pero pues después siguió adelante, ¿no? Siguió con películas como Kill Bill 1 y 2 y siempre ha sido muy innovador y se caracteriza mucho por entrelazar diferentes historias y que mientras está sucediendo una cosa te entrelaza con otra que está sucediendo, y esto es lo que hace con Érase una vez en Hollywood, Once Upon a Time in Hollywood, porque además de que te está contando un poco una historia como del stuntman que es Brad Pitt, porque es el que hace los stunts, de Leonardo DiCaprio, que es un actor muy famoso en la década de los 60 en Hollywood, que tiene una serie de cowboys y de vaqueros, así que es como bien famosa, ¿no? Y entonces su stunt es Brad Pitt, y es toda esta historia de ellos, pero también de pronto hay unos flashbacks de Brad Pitt cuando se acuerda de una vez que conoció a Kato, que Kato era nada más y nada menos que ¿cómo se llamaba este cuate, mano? Se me olvida el gran Bruce Lee. Bruce Lee hace el papel de Kato, que era el chofer y como el asistente del Avispón Verde. Ahí es donde empezó su carrera en Hollywood, Bruce Lee, en el Avispón Verde. Entonces hay una escena que, por cierto, el cuate que caracteriza a Bruce Lee, es increíble el parecido y lo bien y cómo habla, y lo caracteriza igualito. O sea, podría haber estado vivo Bruce Lee haciendo ese papel. Y entonces se entrelazan todas estas historias, y tiene que ver, la película sucede en plena década de los 60, alrededor de los asesinatos de Sharon Tate y de todas esas personas que estaban ahí. Sharon Tate la asesinaron los miembros de la familia Manson, y Sharon Tate estaba embarazada del bebé de Roman Polanski, el gran director de cine nacido en Francia pero crecido en Polonia, que ya hemos hablado de él en este podcast, y mataron a Sharon Tate embarazada con otros amigos de ella que estaban ahí la noche del 8 y el 9 de agosto de 1969. Pero lo que me gusta de Tarantino es que, al igual que en Inglourious Basterds, altera la historia. Porque yo también, cuando yo estaba chavo, yo decía, oye, ¿y de verdad estos hippies que llegaron tan pachecos, tan hasta atrás, porque tengo entendido que estaban viajando en ácido, habrán tenido la destreza y la habilidad de matar a tantos seres humanos? ¿O será que las personas se pusieron paranoicas y trataron de huir en el momento en que vieron un cuate armado y un cuchillo? Pero siempre me quedó como esa duda, ¿no? Y aquí Tarantino los pone como una bola de pachecos estúpidos, y entre Brad Pitt, o sea, prácticamente les pone en la torre de una. Y esos últimos 15 minutos de la película a mí me parecieron geniales. Entonces, amigos, les recomendé en este podcast la música de Bersuit Vergarabat, de Libertinaje, y obviamente todo el cine de Quentin Tarantino, pero en esta ocasión concretamente hablando la película de Once Upon a Time in Hollywood, Érase una vez en Hollywood, con Brad Pitt, con Leonardo DiCaprio. También sale esta chica muy guapa, Margot Robbie, que debutó también en la película de Scorsese con Leonardo DiCaprio en El Lobo de Wall Street, que es una muchacha guapísima. Ella sale aquí haciendo el papel de Sharon Tate y hace un rol increíble. Entonces, estas son las recomendaciones de hoy. Les voy a platicar de nuestro invitado. Tenemos un invitado increíble, una persona que, además de ser un buen amigo que conozco hace muchos años, me parece un artista muy completo, porque es un gran artista plástico, es una persona muy culta, y dentro de sus facultades, pues obviamente es componer y cantar, ¿no? Él inició en concursos infantiles de poesía y de declaración a los 7 años de edad, llegando a certámenes nacionales durante toda la primaria y parte de la secundaria. Simultáneamente desarrolló el dibujo y empezó a pintar, lo cual se convirtió en su oficio de base hasta la fecha. En la adolescencia comienza la experimentación en artes plásticas, que deriva en el surgimiento del concepto garra, en base al reciclaje y creación de arte objeto, mismo que daría lugar posteriormente a la fundación de Producciones Garra como casa productora y laboratorio de arte experimental. De ahí surgen escenografías, vestuarios, personajes y performance para muchos proyectos posteriores, tanto producidos por él como por otros artistas. Estudió pintura y dibujo en la Escuela Tamayo y otras academias. Creo que también por ahí se ganó una beca y se fue a estudiar a Italia. En 1980 surge Aborto Social, que fue la época en la que yo lo conocí, porque él iba mucho a Hip 70 y era gran fanático del punk.
surge su primera banda Aborto Social de punk rock y original, inspirado por el movimiento mundial encabezado por los Sex Pistols. Ingresó a la Escuela Superior de Música cursando la licenciatura en canto y de forma paralela estudió teatro en Bellas Artes. Incursionó después con otros géneros, con grupos como Delirious Tremen y Vía Láctea. Encontrando en Carlos Alvarado, que en paz descansa, nuestro querido tecladista mexicano que tocó con Chacmol y fue fundador de Vía Láctea, su maestro y gurú musical. En 1983-84 se incorporó con La Caja, que anteriormente era La Caja de Pandora, que era una banda de excelentes músicos que también tuve el honor y el placer de conocerlos y de alternar con ellos. Se incorporó como letrista y voz principal, luego de pintar la portada para su disco instrumental. Grabaron su primer disco con voz, Vayas donde vayas, con puro material original. Continuó sus estudios y procesos pictóricos. En 1989 configuran las bases de lo que sería La Castañeda, donde integró todo lo anterior e inicia una larga trayectoria de 3 décadas hasta la fecha, con su primera gira en Europa el primer año de formación. O sea que el primer año que fue fundada La Casta, se fueron de gira a Europa. La Casta ingresó a BMG en el sello Culebra, donde hicieron giras como Revolución, Guateque, y también hicieron sus propias giras por diversas ciudades de Estados Unidos y de México, regresando a Viena y otras ciudades europeas en años posteriores. En el 2008 surge Salvador y los Eones, con 3 álbumes grabados hasta la fecha y la creación de un nuevo concepto, el bolero gótico. Obviamente, amigos, saben que estoy hablando de mi buen amigo, de gran músico, que también tuvo el honor de colaborar con nosotros en nuestro disco de 40 años, cantando juntos a dueto la canción de Revolución, Salvador Moreno, como todo el mundo le dice, el buen Chava de La Castañeda. Vámonos a esta sección llamada Entre Amigos y Vinilos. Entonces yo quisiera que tú empezamos a platicar un poco desde esa niñez que empezaste a declamar poesía y poco a poco venos llevando a lo largo de lo que es tu vida, porque yo no quiero interrumpir, carnal, yo quiero que tú te sueltes. Hombre, mira, pues muchas gracias, yo encantado, man. La verdad es que sabes que yo desde aquel entonces te admiro mucho, desde Hip 70, porque pues coincidimos en un movimiento muy, muy pasional, muy visceral. Y en efecto, pues esta incursión en el arte, en la poesía, pues ya yo le llamo que es un defecto de fábrica, ¿no? Es algo con lo que ya nace uno, pero también que se alimenta del entorno, de las influencias. Cuenta la leyenda que apenas pequeñito, empezando a caminar y empezando a hablar, me solté cantando una canción de Javier Solís en el autobús con donde viajaba mi madre. Iba yo de chavitito, mi hermana en brazos, y que de pronto dice, te paraste y te empezaste a cantar, cabrón. A balbucear, apenas hablabas y estabas en una de las pinches canciones de Javier Solís. Y desde entonces creo que es algo que espontáneamente surge del corazón. Luego resulta que por ahí tuve un momento crucial donde de muy chavito me regalan un libro de Allan Poe y fue de mis primeras lecturas. Me tragué esos libros de Allan Poe y de alguna forma me identifiqué con esa oscuridad, con esa mística, con esa poética. Se refleja muchísimo en tus proyectos musicales y también en tu arte. O sea, te impactó mucho la lectura. Mucho, exactamente. Y de ahí me seguí con Lovecraft y con otros autores. De manera que hay mucho como contenido literario en todo lo que hace uno. Y en un momento dado resulta que mi padre, quien era un gran artista nato y un artista, digamos, espontáneo, se dio cuenta que este gusto por la lectura y por la poesía. Entonces surgió un concurso de poesía en la escuela, donde los chavitos tenemos que escribir alguna cosa y luego declamarla ante los compañeros del salón. Y de esa manera me involucré en algo que jamás me imaginé que fuera a ser,
pues toda una carrera, ¿no? Porque de ahí surgen los concursos de declamación de la escuela primaria. Y entonces se convierte en un certamen entre salones, ¿no? Todos los de primero contra todos los de primero. Luego los ganadores contra los de segundo. Y empezaba así a ver todo un certamen que era... Y entonces empecé a participar primero con poesías clásicas, lo que eran los autores, digamos, pues obligados, Rubén Darío, Calderón de la Barca, etcétera, ¿no? Todos los ya sabes, el Brindis del Bohemio y el Cristo de mi cabecera, o sea, todas las poesías que eran como de aquel entonces, ¿no? Pues son clásicos. Poco a poco fui descubriendo otros poetas y me fui adentrando en concursos más pesados. Llegó un momento donde estábamos varios pues, chavos, porque te hablo de la primaria. Claro. En un certamen nacional en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, ya con autoridades, ya con estrado y con toda una serie de cosas, donde ya pues el nervio, la adrenalina, pues, un chavito, digo, de traje y frente a una audiencia con auditores y con una serie de personas ahí, pues ya era como intenso, ¿no? Por supuesto. Ya nada, en aquella época ya nada más pararte enfrente del salón se imponía. Ahora imagínate en ese caso, ¿no? Ya te hacía vibrar, ¿no? Y aparte los temas de esas poesías siempre fueron temas muy emotivos, muy desafiantes. Siempre fueron temas como pues, intensones, ¿no? Existenciales, como dramáticos. Había una poesía en particular de un poeta español llamado José de Espronceda que me marcó mucho porque se llamaba El reo de muerte. Y era la narración poética de un preso en su última noche de vida previo a su ejecución. Órale. Él está en su celda y llega el padre a confesarlo, a hablar con él, porque pronto amanecerá y al amanecer lo van a justiciar, lo van a sacar en el cadalso, ¿no? Entonces, esa narración es brutal y es algo que también impactó mucho en mi, no sé, en la parte emotiva, en la parte creativa, porque entonces, de alguna forma, esta relación con la muerte se hace muy romántica, se hace muy cercana, se hace muy poética, y por otros factores también, ya que mi familia tenía un antiguo rancho en la zona de Ixtapan de la Sal, por allá en... Bien bonito, pueblo, Estado de México, muy padre. Muy bonito, Coatepec se llama, y en este antiguo rancho había pues el casco de una hacienda donde yo organizaba a mis primos para hacer los primeros performances, ¿sabes? Tú te paras aquí, tú sales de acá, y movía los muebles, y desenredaba las cobijas, las sábanas, y medio los pintaba, y no sé qué. Y en esa hacienda también surgen estos primeros enfrentamientos con la oscuridad profunda, con los fantasmas, con las brujas, con cuestiones que eran leyendas del pueblo. Claro. Pero que te penetran, te impactan y se asimilan de forma muy, muy importante, combinado con la literatura que yo ya traía. Entonces, entre todos estos factores, pues se va formando un monstruo. Y aquí me tienes. Pero qué interesante, ¿sabes? Me recuerda un poco también un poco la niñez y lo que le impactó todo este tipo de cosas a Guillermo del Toro. Siento una cierta similitud contigo, con ese closet oscuro que puede haber allá adentro, ¿no? Que puede haber atrás de la pared de ese closet oscuro o abajo de ese hoyo que hay abajo de la ropa, donde supuestamente te conecta con un mundo completamente ajeno y oscuro.
Pero es increíble, Chava, porque le diste vuelo a todo eso y se volvió parte importantísima de tu creatividad, tanto con La Casta como con Salvador y los Eones, como con tu arte en general, porque tienes mucho la tendencia de la calavera y de este lado un poco la relación con la muerte y el lado oscuro que también lo manejaba muy bien Edgar Allan Poe, ¿no? Que me dices que te gustaban mucho sus poesías, sus historias. Así es, hermano. Sí, creo que hay un aspecto del alma que se edifica, se sincroniza con ciertos elementos que de alguna forma detonan este aspecto creativo y este aspecto Sí. de que te mueve y te prende automáticamente porque, por un lado, era la fascinación de la poesía y por otro lado, el sobresalto del terror. Y ya cuando, desde muy chavillo, escucho muy bien, recuerdo los primeros guitarrazos que yo escuché en mi vida, algo estalló en mí, o sea, todos esos elementos ahí reventaron con un guitarrazo de los primeros acordes que escuché, que fue Black Sabbath, que fue Led Zeppelin, que fue Sí, ahí ya las bandas. nos cambió la vida. Madres, ¿no? Recuerdo que incluso en aquel entonces usaba lo de los domingos. Pues se juntaba, estaba en una feriecita la semana y ahí medio le juntabas y mi primera compra fue un disco de esos de 45 y entonces era de oírlo y oírlo. ¿Y quién era? ¿Qué rola era? ¿Paranoico de Black Sabbath de casualidad? Era de esas, era el primer disco de Black Sabbath, Paranoid, y también recuerdo mucho el Black Dog de Led Zeppelin y de Grand Funk, también Grand Funk. Yo era fanático de Grand Funk, me sabía casi todas las rolas en el bajo de ellos, hijo. Era fanático, rolas? Me encantaba Grand Funk, era un power trío de primera. Heartbreaker. Heartbreaker. Puta. Heartbreaker. Esas rolotas. Taker. Sí. Y pues, puta, o sea, ahí fue un detonante donde se sumó todo y yo dije, pues de aquí soy, ¿no? O sea, es un grado de identificación donde no tienes duda, no tienes, es algo que marca tu destino y automáticamente me enfilé sobre eso y todo mi camino empezó a girar en torno. Yo ya había dibujado desde muy chavito porque mi padre dibujaba muy cañón, mi jefe era un artista muy completo. Pero ¿cómo se llamaba tu papá, Chava? Jesús Moreno. Ok. Jesús Moreno Cruz y Gallardo. Y entonces él me ponía a dibujar porque él le gustaba, entonces yo de verlo, él le gustaba, ¿sabes? Pintar, por ejemplo, ir a los pueblos y hacer sketches del pueblo, de las fachadas, de esto, de lo otro. Y luego en Navidad hacía tarjetas navideñas a mano. ¡Qué maravilla! ¿Y tu padre nunca o sea, esto era su hobby o se dedicó profesionalmente, hizo exposiciones? Era su hobby, era su pasión. Y se la pasaba cantando las rolas de Javier Solís, de Pedro Infante, pero especialmente Javier Solís, porque algo tiene en su tono de voz y en sus letras que no, pues a mi jefe le llegaba, son mis canciones de cuna. A mi mujer le encanta. A mí Javier Solís, mis respetos, era un cantante muy dramático. ¿Sabes que yo estudié canto con Lulú Quintero? Eran dos hermanas que estaban en Vicente Guía, Lulú Quintero y Carolina Quintero. Yo me fui con Lulú durante muchos años porque la primera vez que canté en vivo me di cuenta que yo necesitaba clases de canto, hijo. Y resulta, y lo primero que vi cuando entré ahí, te estoy hablando como en 1970, finales del 78, principios del 79, había una foto inmensa de Javier Solís y el papá de las maestras Quintero, el señor Quintero, que no me acuerdo de su nombre, había sido el maestro de canto de Javier Solís. Por eso eran tan populares Lulú y Carolina Quintero. No, pues para mí es mi gurú y la mejor voz que ha dado México. Es el número uno, ¿no? ¿Y qué canciones? Sombras nada más, qué bárbaro, hijo, qué rola.
desde la niñez hasta ahorita no dejo de admirar esa composición y esa letra y el dramatismo que tiene la canción. Y la forma de cantar, porque yo lo he analizado a fondo, ¿eh? O sea, yo tengo años estudiándolo y sabes, el fraseo, la respiración, la modulación, aspectos técnicos que se combinan con las cualidades natas de cada persona y con su color, con su timbre de voz, crean un portento de expresividad que va más allá de lo común, ¿no? Digamos, una especie como de, no sé, de entidad muy tremenda, señor. Y entonces yo, pues siendo, digamos, para mí son mis canciones de cuna, ¿ves? Son con las que estás de chavito en la cuna y estás escuchando Cuatro Cirios ¿y qué hiciste del amor que me juraste? ¿Y qué has hecho de los besos que te di? Puta, y empieza ese dramatismo, esos desgarramientos del alma tan gruesos, Sí. que obviamente pues, se me combina con el dramatismo poético, porque hay un romance primigenio entre el amor y la muerte que toda mi vida me ha acompañado, ¿no? Todo siempre ha estado presente de alguna manera. Y pues estos elementos se fueron como nutriendo de varios factores en el camino, como te decía, estos primeros guitarrazos y el primer álbum de Black Sabbath fue así, ¡pum!, pues detonador, ¿no? Así. No, y es que me quedo pensando ahorita tú entre Javier Solís, los bocetos de tu papá, y le agregas Black Sabbath y Led Zeppelin y ya se armó un cóctel bastante interesante, ¿no? Fíjate que yo tuve, compartiendo lo que dijiste de la poesía, porque me quedé pensando, había una poesía de José Martí que se llamaba Los zapaticos de rosa, hijo. Y había una parte en la que él decía, yo tengo una niña enferma que llora en un cuarto oscuro y la saco a respirar el aire puro. Puta chava, yo cuando leía eso me sacaba de onda. Y era una señora que tenía como una hija enferma, paralítica. Y es todo un poema acerca de una historia de ¿cómo se llama? De una niña que sale al mar y le pide a su mamá que la deje ir. Y ella le dice, sí te dejo ir, pero por favor no vayas a manchar tus zapatos de rosa. A mí me daba una sensación de tristeza, hijo, cuando yo leí esas estrofas. Entonces ahorita que hablabas de este poeta español, también te debe de haber dejado un sentimiento tremendo. O sea, imagínate, yo este poema que te acabo de declamar, un pedacito que me acuerdo, no lo leo hace años, ¿no? Pero es una cosa que quedó marcada en mi alma, en mi corazón. Se graban muy cañón, porque imagínate en estos procesos donde pasas tardes y tardes memorizando, y aparte en el trabajo de dicción, de análisis de la situación, de compenetrarte con esos momentos, se hace algo muy contundente en un chavito de 7, 8, 9 años. Totalmente, sí, te marca de por vida probablemente. Y después de eso pasas al escenario a enfrentar al público y decirlo en vivo, pues se intensifica, ¿no? Muy cañón. Y ese fue mi origen en escena, ¿no? Es donde realmente yo tuve la oportunidad, pues, de fundamentar o de sembrar lo que posteriormente pues seguía ya todo un viaje. Ya no me bajé del avión. Tienes muchísimas etapas. Por ejemplo, ¿cuándo formaste tu primera banda punk? Estabas bien chamaco, ¿no? Como que tenías 20, 18 años o... Mira, primero participé en una banda con unos amigos de la prepa, a los que teníamos como 16 años. Es una banda pues más como de cotorreo, más como medio de los primeros, tú sabes, que de los Rolling Stones. Claro. Esas cosas. Pero ya la primera banda oficial se forma a los 17 años, 18 años,
cuando te comentaba, descubrimos, o llega a México, me entero por medio de la revista Conecte. ¿Te acuerdas de esa Claro, por supuesto. La Conecte marcó, y entonces descubrimos el movimiento punk que venía de Inglaterra. Ahorita hablamos de eso, porque aquí tenemos reservado el espacio ese de tu disco que te impactó. Ahorita caemos en Sí. eso. Pero platícanos de esa primera banda. La primera banda, Aborto Social, surge Qué más buen o menos. nombre, ¿eh? Muy buen nombre. Estaba bueno, ¿ah? Ah, Aborto Social, yo me identificaba mucho porque, pues, en la adolescencia viene también este factor de rebeldía contra la Navidad, contra el consumismo, un cierto odio a Siempre en Domingo, también a todos los, como artistas prefabricados que veías ahí, a toda la masificación, toda esta cuestión de manipulación de Televisa, etcétera. Entonces surge así como una inconformidad, porque nunca logré como pegar con ese aspecto, ¿no? Era algo que me hacía como ruido. Y si bien ya traía yo pues toda la inquietud, de pronto pues con estos amigos de mi banda anterior se forma la idea de empezar a hacer los primeros temas originales, y uno de los primeros temas originales se llamaba Niño Alcohol. Era la historia precisamente de un niño alcohólico que muere en las calles, un dramón, ya sabes. Era el niño alcohol que finalmente muere como una rata y se lo tragan los vicios y la gente lo ignora y lo desprecian. Y era un reflejo también de una situación social que hacía contraste con este mundo artificial de Televisa y de los niños, todos estos como seres prefabricados. Yo la verdad nunca fui una persona que tuviera carencias en mi vida, al contrario. Siempre he sido muy bendecido en cuanto a posibilidades. Nunca fuimos ricos, así que digas, pero... Sí, pero no faltó nada. A una familia estable, a una casa bien, a todo lo que un chavito pues merece, ¿no? Juegos. Hay un elemento que a mí también me llenó siempre de inspiración, y es que en la colonia donde vivía tenía detrás, a espaldas de esta colonia, el Bosque de los Remedios, allá en Naucalpan. Y en aquellos tiempos era como nuestro jardín trasero, ¿ves? ¡Qué maravilla! Y meterte al bosque era descubrir insectos. Había unas cuevas donde me metía yo a explorar la oscuridad y subirte a los árboles. O sea, era un mundo de fantasía completamente, que para mi mente viajada ya era el Narnia, ¿no? Era meterte a Narnia. Y entonces, este contraste de mundos da como resultado la formación de Aborto Social, que era ya pues una banda, un cuarteto, batería, bajo, guitarra y yo, que después también se ve teñido de tragedia, porque el bajista se vuelve un alcohólico precoz. Desde chavito empezó a agarrar unas pedas tremendas, y luego uno de los guitarristas muere trágicamente. Oh. Y entonces la misma banda se convierte en todo un hito para mí, ¿no? Era así como... Y el alcoholismo de tu bajista, la muerte de tu guitarrista, todo sucede durante la existencia de la banda Aborto Social, o sea, ¿o fue después? No, fue durante esa etapa. ¿Y qué años eran estos? ¿Qué años eran estos, Chava? Ay, Dios, ¿qué sería? Serían los años 80, principios de los 80, a los 18 años, 18, y en ese tiempo yo, sabes, tenía la disyuntiva
de estudiar pintura o estudiar música. Ya iba de salir a la prepa. Y entonces era el punto de pintura o música. Pero en ese tiempo estaba yo pintando mucho. Siempre para mí la pintura fue algo natural y se convirtió en una forma de vida también, porque desde que los vecinos llegaban a pedirme que les ayudara con un mapa, así de, oye, aviéntate una biografía. O bien, oye, un regalito para no sé quién, les dibujaba un florero. Un poquito modus vivendi a nivel chavito. Y entonces empecé a hacer muchos retratos, empecé a vender mis primeros cuadros. Entonces me sentía yo como muy, en aquel tiempo y ignorantemente, me sentía como muy seguro. Dije, no, pues en la pintura la llevo, todo. Pero yo no me sentía bien con mi voz. Yo en realidad empecé a cantar por lo que escribía, porque fueron las letras lo que me llevó a la iniciativa de cantar. Dije, pues alguien tiene que decir esto, ¿no? Nadie más va a querer decir mis rollos, ¿no? Entonces, fue de la poesía, de las letras, que sentí la necesidad de cantar. Y dije, no, yo aquí estoy muy verde. Entonces hago mi examen de admisión e ingreso a la Escuela Superior de Música. Genial. ¿Estudiaste canto cuánto tiempo en la Escuela Superior de Música? Estudié como 6 años ahí, la carrera de la licenciatura de canto. Te dieron buenos fundamentos, ¿no? Chava, me encanta que decidiste hacer ambas cosas, porque esta etapa que nos tocó a nosotros, yo soy mayor que tú, pero era como que si quieres ser rock and rollero te tienes que dedicar al rock, pero si de pronto tienes otro talento que lo puedes llevar a la par, como en el caso tuyo, que es la pintura, el dibujo, el arte en general, es muy válido estarlo haciendo al mismo tiempo que tu música, que tu banda, ¿no? No te quita, no te hace ni más ni menos rock and rollero, al revés, enriquece mucho más tu mundo de arte. Tú tuviste que ver también con una banda que yo admiraba mucho, que de hecho los conocí antes de que entraras tú con ellos, que era la Caja de Pandora. Me parecía, eran un trío, ¿no? ¿O eran un cuarteto? Eran un cuarteto, porque estaba Pepe Terán en la guitarra, Pepe Terán, hijo, en el bajo, Lalito, no me acuerdo su apellido, en la batería, y Alejandro Lomelí en el piano. En los teclados, exacto. Y entonces yo nunca me hubiera imaginado que tú ibas a entrar a cantar con una banda que era una banda instrumental, porque en la Caja de Pandora no tenían cantante y de pronto tú acabaste cantando con ellos. ¿Ese fue tu primer proyecto después de Aborto Social? Sí, prácticamente. O sea, Aborto Social tuvo una fase 2 como un lado B que se llamaba FAS. Era Firma Aborto Social, así era como la abreviación, donde empezamos a abordar otro tipo de temas, ¿no? Pero esa banda ya no amoraba. Entonces, yo conocí a la Caja de Pandora porque un amigo en común, David Marchand, claro, claro, me acuerdo de él. ¿Y no tenía un hermano también baterista? Él siempre fue ingeniero de audio. Ok, porque Chava Merchant es un gran baterista mexicano, creo que era primo de él o algo, ¿no? Bueno. Posiblemente sí, pero yo era muy amigo de David, y él, cuando la Caja grabó su primer disco, la Caja de Pandora grabó su primer disco, buscaban un logotipo y una portada. Y tú se las hiciste cuando eran una banda instrumental, una banda sin voz, sin vocal. Era una banda de rock progresivo instrumental. Exacto. Y sacan un disco blanco, del cual yo les hice la pintura para su primer disco y les diseñé su logotipo. Qué bien, hijo. Y entonces ahí yo me contacto con ellos, porque a mí originalmente me contrataron para hacer esa portada y ese logotipo, ¿no? Y sale su primer disco instrumental, que por ahí lo debo tener. Es más, ahorita a ver si lo busco y te lo presento. Y luego
después de ahí viene una situación con las chicas de Pandora, Órale. porque ellos se llamaban Caja de Pandora y ya tenían cierto nombre, y surgen las chavas de Pandora con todo Sí, las niñas las Curain. Exactamente. Y entonces estos chavos deciden cambiar de nombre y dicen, puta, pues ¿cómo nos quedamos, no? En ese momento, no recuerdo cómo se dio, el chiste es que me invitan a cantar en la banda porque yo me había quedado sin aborto social, pero ya estaba estudiando en la Escuela Superior de Música, entonces mi forma de cantar ya había tenido un giro. Perdón, porque, ¿sabes? Antes de ellos pasé por Delirium Tremens. Claro, y por Vía Láctea, que no sabía que tu gurú fue Carlos Alvarado, que en paz descansa. Carlos fue muy amigo nuestro, mano, lo conocimos muy bien, pero desde Vía Láctea, porque también era muy amigo de Walter Schmidt y de Charlie Robledo, de Sais y de Decibel. Pero ya después alternamos mucho con Chuck Moll y fue donde verdaderamente conocí bien a Jorge Reyes, a Carlos Alvarado, y muy buen tipo, man, un tipo, además un tipo de verdad, no solamente un gran tecladista, un gran músico, sino un melómano, un musicólogo muy, muy interesante. Sentarte a platicar con Carlos era una charla bastante amena. Tremendo, pues fíjate que tuve la fortuna de que por medio de este amigo que te platico, David Marchand, él se casó con su hermana. Éramos muy amigos, entonces me llevó a casa de Carlos Alvarado, que tenía un cuarto así enorme, lleno de discos de piso a techo. Sí. Eran así, discos, o sea, era forrado de discos, de cassettes, de películas, de libros, porque su papá de mi maestro y querido amigo Carlitos Alvarado fue ni más ni menos director de la Academia de San Carlos. Órale. Imagínate. Y estamos hablando de qué, principios de los 80 por ahí más o menos, ¿no? Exactamente. Y entonces Carlitos, pues, por alguna razón me adoptó de Padawan, como de aprendiz, y me decía, mira estos libros, ¿no? Y me sacaba las colecciones de enciclopedias de grabado de su papá. Qué suave, man. Y pum, pues yo a viajar, y me decía, ahora mira esta película. Y me presentó a Bauhaus, me presentó los primeros conciertos en video que salieron, él los tenía todos. Y después me puso a Génesis, me presentó, me abrió así el mundo musical, a Gong, a Magma, a Leorme, a Premiata Forner, o sea, me empezó a hacer todos los géneros, todos los discos, todos los cassettes. Y pues yo ahí, bueno, pues pasábamos tardes improvisando él con su teclado y empezaba yo a cantar y teníamos unas sesiones increíbles durante años enormes. Entonces fue como tu mentor. Totalmente. Qué maravilla. Sí, yo le tengo un cariño y una gratitud inmensa porque realmente me adoptó artísticamente y me abrió las puertas de un conocimiento y de toda su enorme pues colección discográfica y de libros y de películas, y eran qué bárbaro. Tardes y navidades y pues ahí vi el surgimiento de Tony Rayola, también con Casino Shanghai, también con Walter, todo eso que hicieron, claro, me tocó ver muy de cerca, ¿no? Incluso estuve a punto de ser cantante de Chuck Moll, porque en un momento abrieron audiciones, pero yo estaba todavía un poco rebelde y quise modificar las melodías de Jorge Reyes y no le gustó nada. Espérate, cabrón, pues sí, ¿cómo? Acabó cantando él. Acabó cantando él, sí. Acabó cantando él, y entonces fue cuando yo entré con la caja, que cambió de nombre y cambió de género porque se volvió mucho más hard, sí, ¿no? Más duro, y entonces tuve oportunidad de meter mis letras, que realmente fue una etapa increíble porque fue para mí una época muy prolífica literariamente y un gran despliegue para empezar a cantar de forma pues ya mucho más identificada con lo que era la formación de mi estilo, ¿no?
Genial. Yo creo que todo eso te dio muchas tablas para llegar a la Castañeda y llegar a la Castañeda como líder, porque es la verdad, ¿no? Como cantante, como compositor. A mí me gustaría mucho que nos hablaras de esos primeros años y de ahí nos pasemos a Salvador y los Eones. Es que los podcasts de entrevista, carnal, a mí me gustaría que duraran 2 horas, hijo, pero es que siempre platico, hasta ahorita todos los invitados, todos los cuates que hemos tenido, me quedo con unas ganas de seguir cotorreando y siempre decimos que falta la parte B. Pero vámonos a esta etapa de tu vida, porque yo sé que mucha gente va a querer enterarse del nacimiento de la casta, cuando firman con Culebra, cuando empiezan a hacer giras a nivel mundial en Estados Unidos, en Europa, todo eso, y luego cómo terminas con Salvador y los Eones, porque estás como con los dos proyectos a la par, ¿no? Así es. Entonces sería padre que nos platicaras todos esos inicios y cómo llegas hasta el presente, y ya después caemos en este disco que fue tan importante para ti como para mí, porque eso sí lo tenemos en común tremendo. Claro. Pues fíjate que paralelamente, cuando yo entro a la Escuela Superior de Música, paralelamente ingresé a la Escuela de Teatro en Bellas Artes. Entonces llevaba las dos carreras paralelamente. Salía de la Escuela de Música en Coyoacán y corría a la otra escuela por las tardes. Entonces, la plástica, por un lado en casa, y por otro lado la parte teatral y la música, se fueron, todo venía como creando un caldero ahí que finalmente detona todo esto en la Castañeda. Ahí es donde se suma toda la parte poesía, plástica, teatro, todo el bagaje anterior. Entonces yo permanezco en la Caja de Pandora un par de años, grabamos un par de discos, uno salió con disco de gas, el otro quedó enlatado, y tuve un conflicto con mi maestra de canto cuando ella me insistía, deja de cantar rock ya estuvo, tú vas para la ópera y deja de cantar, porque ya había planes para Italia, para cosas de ópera más formales. Y es que tienes una impostación muy operística. Sí, se te forma. Luego me causó un poco de trabajo quitarme eso, porque sí se te queda, ya sabes, Claro. Claro, la impostación, ¿no? acá, y además tienes el tórax y tienes el tamaño de caja sónica para wow, ¿no? Un mueble para patearle. Aunque fíjate que en ese punto fue como mi ruptura con la escuela, y entonces surge la posibilidad de ingresar a la Castañeda, pero no se llamaba la Castañeda, sino que un amigo me dice, oye, hay unos chavos que están haciendo una música, necesitan un cantante para un demo, porque quieren armar un demo. Oí las rolas y dije, no, güey, jamás voy a cantar eso, olvídalo, paso. Era una rola que se llamaba La Güera y otra que se llamaba América Caliente. Eran rolas como muy guapachosas para mí. Claro. Muy pues sí, más de corte, más guapachoso. Y yo, pues, metido viniendo del punk y del hard, y viniendo acá, ya sabes, de la onda oscura, pues me dio así como, me hizo chispas. Total que, por alguna razón, voy y grabo ese demo, porque una rola me enganchó que se llamaba Del Barrio, que está en el Servicios Generales 1, el primer disco de Castañeda. Y de ahí, de ese demo, haz de cuenta que el destino me hizo una broma y me empujó. Me hizo, vas, cabrón. Yo no pensaba entrar a la Castañeda, no se llamaba la Castañeda, sino que a partir de ese demo todo se echó a andar sin que yo me diera cuenta. Y yo buscaba más un concepto, ¿me entiendes?, que integrara toda esta parte teatral y plástica. Y en un momento dado les digo a los muchachos, pues en realidad yo estoy buscando esto, yo voy sobre una integración multidisciplinaria, y ellos también habían tenido ya ciertos acercamientos con música para teatro. Omar ya había estado tocando para ciertos grupos de teatro, y una tarde que discutíamos acerca de esto,
un personaje de estos ajenos, haz de cuenta un personaje esos de Dick Tracy, ubicas la película Sí, esa, claro. Y esos de la caricatura, sí. plano y seso duro, y no sé, un ser así, totalmente de cómic, se nos queda viendo así, y dice, no, cabrón, ustedes están como para la Castañeda. Y madre, ahí sonó el gong, y de ese punto dijimos, bueno, eso es Así la es. Castañeda. Qué, qué, Y qué, se qué, nos qué buena historia del nombre, muy buena. sí. Total que a partir de ahí surge el acuerdo de trabajar sobre este concepto y ahí te vamos, ¿no? Yo ya tenía pues todo el bagaje, Garra ya existía, Garra ya tenía muchos años de haber estado conformándose porque era levantar cosas de la calle, de los deshuesaderos, muebles viejos y transformarlos, Qué padre. abrir el baúl de la abuela y robarle sus abrigos y meterle seguros, pinzas. Desde la época de aborto social, estábamos ya transformando ropa, Claro, quemándola, poniéndole seguros, porque era mucho el look como retro, ¿no? ¿Te acuerdas que era de pronto, totalmente. pues, como esa ropa antigua, ¿no? Y total que en la casta ya se vierte todo esto, y en el momento en que la banda ya se conforma como la Castañeda, surge algo tremendo, porque mi hermana Klaus, quien siempre ha sido también un gran apoyo, venía regresando de Egipto, ella se fue de muy chavita a dar un viaje por Europa y por Asia, conoce a un personaje y resulta que al comentar sobre nosotros, nos viene a escuchar y se queda él viajando y dice, no manches, pues yo estoy organizando un festival en Europa, necesito un disco para integrarnos. Qué maravilla. Tiene un año. Nos metimos a grabar un disco express, el primer LP, y con ese boleto nos fuimos al Festival de Viena por primera vez en el 1990. Y así fue como la Castañeda realmente tuvo un arranque desbordante los primeros años, ¿no? La primera Sí. década de... Sí, yo me acuerdo cuando empezaron, yo estuve en un evento, de esos eventos a los que la verdad no solíamos ir, pero de pronto a este sí fuimos, que fue un evento, creo que fue en el Premier, y era la entrega de los premios Eres. Y ustedes fueron de los estelares. ¡Qué bárbaro! Eso para mí es uno de los mejores shows que yo he visto en mi vida de una banda de rock mexicano. ¡Qué espectáculo montaron! Eso debe de haber sido 1992, yo creo, chava. Sí, por ahí ya habíamos regresado de esta gira que te comento. Ya Garra estaba muy consolidado porque todas estas criaturas se venían cocinando ya en un laboratorio de arte experimental, que es en lo que realmente, como realmente surge Garra, y después ya se convierte en Producciones Garra como una casa productora, ¿no? Claro, productora Pero de espectáculos, de escenografía, de una serie de cosas, ¿no? de vestuario y especialmente de fantasía, que es a lo que nos dedicamos principalmente como Garra. Entonces, toda esta plástica que tuviste en esa noche, que recuerdo muy bien, que incluso la presentó este Eduardo Palomo, ¿te acuerdas de Palomo? Claro, no, Eduardo se murió en Los Ángeles al lado de Sergio Arau. Un canal Estaban muy cenando, querido. el Sergio vive ahí en Melrose, Sí, como a una sí, cuadra de Melrose Avenue, y a 2 cuadras de su casa hay un restaurante argentino. Estaban ahí cenando con Karina Rico, con Yareli Arismendi, la mujer de Sergio, y de pronto sí. Prau le dio esta onda el patatús, y creyeron hasta que era una broma, y prácate que ahí se queda, ahí se petateó. Qué terrible. Ah, Y mira que yo tuve, y sin querer, o sea, en cosas del destino, íbamos en la misma secundaria, Palomo y yo. órale, Él iba 2 años adelante, pero lo conocía desde entonces, luego nos dejamos de ver y resulta que le toca a él, o más bien a nosotros, la que él nos presentara de una forma muy emotiva que siempre le agradezco, ¿no? Y entonces esa ocasión nos abrió muchas puertas porque muchas de las personas que estaban ahí, que eran pues gentes de pesadas del espectáculo, sí se llevaron un buen susto con el performance de la Castañeda. estuvo Que, muy bueno, muy buena iluminación, muy buen vestuario, la verdad que
yo los felicito, ¿no? Porque sí, aportaron algo muy interesante al rock mexicano y todo eso, chava, la neta. Gracias, hermano. Sabes, sobre todo que eran personajes originales, que eran creaciones plásticas interviniendo en material original. Claro, ¿Entiendes? personajes. No eran cosas que compráramos o que vinieran de otra fuente, sino que las mismas letras, la misma música, eran parte integral de todas estas criaturas, de toda su composición, ¿no? Había algo muy relacionado entre lo escénico, lo plástico, lo literario, lo musical. Entonces había como algo muy fuerte que se había logrado en ese punto, ¿no? Qué padre. Y de pronto, ¿cómo te surge el interés para, junto con la casta, de pronto formar un proyecto alterno como Salvador y los Eones? ¿Cuál fue la motivación? ¿Qué fue lo que te llevó a eso? Pues después de casi más de 15 años de la Castañeda, yo tenía la inquietud de explorar otras temáticas y aparte tenía mucho la influencia de estos orígenes que platicábamos de la poesía, que yo identifico mucho con el bolero por la cuna, ¿no? Por lo que traíamos ya de la infancia. Y sentí la necesidad como de abrir un concepto paralelo que permitiera la exploración de otros aspectos estéticos y temáticos. Y por cierto, en aquel entonces estaba el sexenio de Calderón, creo, había un México ensangrentado, había un clima de violencia terrible, y la sensibilidad era crear el disco más triste de la historia, ¿no? Esa era mi motivación, que reflejara toda esta devaluación de la sangre, de la vida, todo este panorama desolador que se veía. Y entonces me dio por recordar las canciones más tristes que había escuchado, y ahí se integra Cuatro Cirios, Sombras, Flores Negras, La Copa Rota, una serie de canciones de José Alfredo. Es una colección de rolas realmente muy desgarradoras, y lo hice sobre un tema original llamado Amor Muerte, que es el tema original que da pie a todo el concepto planeado para 4 discos, de los cuales llevamos 3. Qué bien. Y eso es lo que ustedes le llaman bolero gótico. Bolero gótico le llamo al concepto, okay, que integra el aspecto poético, el aspecto teatral, porque Los Eones es mucho más teatral que la Castañeda. Okay. En la Castañeda es mucho performance, mucho happening, mucha fantasía, pero en Los Eones hay una gran teatralidad, con dramaturgia, con diálogos, con escenas armadas de personajes, con situaciones que se van desarrollando a lo largo del concierto. Podríamos decir que es más dramático. Es más dramático y más estructurado. Ok. Pues qué bien, porque chava. Con la colaboración de un gran actor y director escénico que es Bruno Castillo, quien se integra a Los Eones junto con Mabel Petrov. Desde un principio ellos han formado parte de la banda. Entonces es un grupo que no solamente somos músicos, sino también son actores, y también hay personajes gente de danza que está muy involucrada. Entonces es como una pequeña compañía. Qué padre. Órale. Y también está por ahí Dave Olea, ¿no? Que es gran guitarrista, es muy amigo de Abby. Sí, Dave decidió salir de la banda. No me digas. Es como yo creo que es un efecto, el efecto COVID, yo creo. Sí. Y ahora, a partir de eso, abrimos audiciones y se integraron 2 nuevos guitarristas extraordinarios, que ya es muy evidente que le dan a la banda un nuevo nivel, que le dan a la banda una nueva proyección y un poder tremendo. Para mí, la verdad es que esta nueva etapa, siendo que es la mejor era de Los Eones, lo que qué bien. Es que como hay buenos músicos en México hoy en día, mano. Qué bárbaro. Increíble. Tremendo. Hermano. La presentación de Dave fue importante. Hicimos un disco muy padre. Él es muy talentoso. Le tenemos un gran cariño. Sí. Pero efectivamente esta nueva era creo que trae un poder mucho más amplio, ¿no? Genial. Es como next step, ¿no? ¿Sabes? Como
la próxima gran era de los Eones, que ya cumplimos 12 años. Claro. ¿Y estás a la par con la casta o estás nada más enfocado en los Eones por ahora? Los dos proyectos han ido conviviendo paralelamente. Chava, a nosotros nos ha costado mucho trabajo porque desarrollar un proyecto paralelo a la par de una banda tan consolidada, con una trayectoria tan extensa como la es muy difícil. Pero sí se puede, cuando lo haces con pasión y que te entregas, todo se puede. Yo estoy convencido de eso. Hermano, ¿qué más quisiera yo que la hora tuviera 120 minutos? Pero bueno, vámonos a tu disco crucial que tú escogiste, que también tiene que ser uno de los discos más importantes para mí. Qué padre que lo vamos a comentar. Yo incluso aquí lo tengo. Qué gusto. Yo fíjate que no lo encontré, pero es mi disco favorito de la vida. Puta. Increíble. Es que de verdad, cuando yo escuché cantar a Johnny Rotten, yo dije, a mí me sacudió, mano. Me sacudió porque la manera de... Y no era un cantante profesional. Mucha gente decía que medio cantaba, pero cantaba con una rabia y con unas ganas de cambiar al mundo y de destrozarlo todo para volver a crearlo, que yo me quedé así, ¿no? A ver. Claro. No, pues me pasó lo mismo, pero la neta es que yo desde que vi las primeras notas, te decía, del Conecte, y comprendí el sentido de esta revolución, porque esto era para mí, dije, claro, de eso se trata, o sea, tenemos que sacudir al mundo. Me sentí tan identificado que automáticamente quise ser parte de ello, y las letras, ¿no? El cuestionamiento de God Save the Queen, Anarquía en el Reino Unido, todas esas canciones. De hecho, Aborto Social surge haciendo covers de los Sex Pistols y temas originales. Hacíamos las dos cosas, ¿no? El Dangerous Rhythm también. El Dangerous Rhythm comenzó con covers de The Clash y de los Sex Pistols y de Sham 69 y The Wire. Claro, era tan contundente, tan poderosa su actitud y su desfachatez, ¿no? Totalmente de acuerdo. Con todo, que automáticamente yo me sentí identificado, me sentí inmediatamente punk. En esa ola, pues descubrimos Hip 70, que estaban ustedes tocando con Size, y que aparte me había tocado ver a Dean en la escuela, estaba en unos años adelante, y Dean, una personalidad que tenía, tipo, entonces siempre me pareció... El baterista de Size. El baterista de Size, y luego descubro que toca en Size, y dije, no, o sea, lo conocí yo por allá, en Tec de Monterrey, y resulta que era el baterista de Size, entonces... dije, madre, o sea, por ambos lados, ¿no? Tú sabes que este disco fue un disco bien conflictivo, porque cambiaron de disqueras, tuvieron broncas en el estudio. Yo no sabía, y me acabo de enterar ahora haciendo un poquito de búsqueda en torno a este disco, que Glenn Matlock, el bajista original, cuando entró Sid Vicious, le dijeron, Sid Vicious casi no tocaba. De hecho, lo único que hay de Sid Vicious en este disco es un segundo bajo que está como atrás en la rola de Bodies, de Cuerpos. Bodies, I got an animal. Pero le dicen a Glenn Matlock que venga a tocar los bajos y él dice, con mucho gusto, pero páguenme de Adela. Y pues no le pagaron de Adele, entonces no fue. ¿Sabes quién tocó todos los bajos del disco? Steve Jones, el guitarrista, hijo. Órale. Steve Jones, que era probablemente el mejor músico de todos ellos, y él y Paul Cook, el baterista, declararon que la mejor etapa de los Sex Pistols fue durante la grabación del disco, porque fue donde probablemente más musicalidad hubo. Después se fueron de gira al gabacho y luego tronaron. Es una banda que si no me equivoco, Chava, duraron menos de 2 años o de 3 años, duraron muy poco tiempo. Y este proyecto fue bien complicado y se quedó un bajo de Glenn Matlock en Anarquía en el Reino Unido. De ahí en fuera, todos los demás bajos son de Steve Jones, el guitarrista. ¿Cómo ves? Oh, es un disco que es un parteaguas en la historia del rock, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo. Para mí,
Nada había sonado así antes. Nada. Ese disco O sea, me voló la cabeza y automáticamente me sentí identificado y inició también muchas cosas me revivió la rebeldía, la necesidad de cuestionar, de levantar la voz, de creer en el rock como un movimiento contracultural que pudiera nutrir las conciencias, que pudiera destapar la pasividad, la platanez, el letargo que se venía ya como sintiendo también de la corrupción, que ya era muy notorio. En fin, ¿no? Es un disco muy poderoso. ¿Te das cuenta de lo importante que es sentir este tipo de cosas a la edad? Tú debes de haber tenido 17 años y yo debo de haber tenido 20, una cosa así, pero a los dos nos impactó al grado de que cambió nuestras vidas. Completamente. ¿No? Qué increíble, sí, mano. Ese disco para mí sí fue un parteaguas y de ahí, pues, nos arrancamos ya con muchas cosas que hasta la fecha seguimos intentando, ¿no? Esa bandera creo que sigue tatuada ahí en el corazón. Sí, yo creo que sí, la actitud de la galleta en nuestra música y la protesta es algo con lo que siempre seguiremos viviendo, ¿no? En nuestra música. ¿No? Incluso, Piro, te quiero agradecer aquí con toda la banda que me hayas invitado a grabar tu rola de Revolución, ¿no? Que me hizo recordar mucho esa etapa y me identifiqué mucho. Estuvo increíble. La letra porque se cuestiona la propia revolución. Totalmente, ¿no? Y además fue y como no, te quedó como anillo al dedo. Yo creo que hicimos un verdadero dueto porque no fue así de que fueras un invitado secundario, sino se te dio un papel protagónico y compartimos los dos. Fueron momentos bien padres, mano, contigo y con todos los invitados y la verdad que más bien los agradecidos somos nosotros, mano, porque vinieron todos a colaborar con nosotros, a ayudarnos a hacer un disco de aniversario, de fiesta, y la neta que fue un placer haberte tenido ahí, mi chava, y haber cantado juntos en el estudio de Sony. Fueron momentos memorables, carnal. Y luego en el Vive Latino la tocamos. No, ahí repetimos, fuimos todos, nada más faltó Alejandro Lora, pero fuimos todos, hijo, lo repetimos en el Vive. Claro, estuvo increíble. Momentos memorables, hermano. Sí, así es. De eso se trata el rock and roll, ¿no? Así pues bueno, es, este disco es un disco importantísimo en la vida de Chava Moreno de la Castañeda y también en la vida de Piro. Hermano, platícanos de tus nuevos proyectos, échanos tus redes sociales. Claro, pues mira, ahorita estoy trabajando muy de lleno con los Eones, pero yo creo que vamos a hacer un disco acústico. Estamos trabajando en el cuarto disco de los Eones, en la cuarta colección de bolero gótico. La Castañeda tomó este año como año sabático. Posiblemente tengamos alguna aparición a fin de año, pero por lo pronto no hay nada confirmado. Y yo tengo ya unos años de estar trabajando más de lleno en la pintura, porque el rock and roll al final de cuentas, sí me tragó por completo y me alejé un poco, aunque siempre he mantenido pintando, pero me interesaba mucho explorar unas técnicas que ya tiene años en las cuales estoy trabajando. Estuve internado en Italia, te comenté. Sí, qué padre, mano. En un seminario de pintura antigua, y entonces estoy abocado a formar una exposición en la que estoy trabajando. Genial. Y ahorita es mi principal proyecto, la pintura de Caballete, que es en lo que estoy más de lleno trabajando, ¿no? Y tengo por ahí un par de libros que quiero sacar y estoy trabajando en la construcción de una obra también de música original donde se integran todos estos aspectos. En fin, hay varios proyectos padres y por lo pronto pues estamos ahorita presentando una exposición clandestina, un acto de resistencia aquí en nuestros propios talleres. Como todas las exposiciones de este año se cayeron, dijimos, pues hacemos la nuestra, nuestro propio espacio, y lo transformamos para convertirlo en galería y darle acceso al público. Y estamos abriendo este espacio que es toda la bodega del Taller Garra para que la gente lo visite y vea los cuadros de tu servidor, de César Oropesa y de Diana Ham, otra gran artista que nos acompaña. Así que seguimos en este acto de resistencia y de arte subversivo.
y avanzando. Chava, tus redes sociales, carnal, que quieras compartir con todos los que nos Pues, están viendo. sí, claro, mira, está la de Salvador y los Eones en Facebook y en Instagram. Obviamente, pues las de la Castañeda. Y a mí en Instagram me encuentran como Salmorgel, es mi nombre abreviado. Salvador Moreno Rogel, abreviado en Salmorgel en Instagram. Y tengo una página de arte en Facebook, Salvador Moreno Arte. Y pues la normal, ¿no? La página de Facebook, Salvador Moreno. Perfecto. Ahí estamos en contacto con la banda. Hermano, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros en Cómo está la banda, pero no te vas sin antes decirnos una frase o una palabra que te venga en este momento a la mente. Revolución. ¡Au! ¿Cómo está la banda?